Amado Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud de nuestro corazón por permitirnos, Padre Eterno, un martes más estar aquí reunidos para estudiar de tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la salud, porque nos das los recursos, permites que podamos unirnos en este momento para compartir como amigos, como hermanos, sobre tu palabra que es tan viva, tan eficaz y realmente cada vez que escudriñamos tu palabra es algo increíble, realmente que sentimos en nuestro corazón una felicidad tan grande que pedimos, Padre Eterno, en tu misericordia puedas permitir, Señor, que muchos más podamos seguir en este estudio de tu palabra, Dios, y que podamos vibrar, podamos emocionarnos de entender tu palabra y de poder, Señor, tener la seguridad de que tú tienes el control de todo y que no hay absolutamente nada que se escape de ti. Gracias, Padre Eterno, por esta noche. Te pedimos tu Espíritu Santo para que podamos tener un tiempo de estudio muy bendecido y dirigido por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que bueno, pues en esta noche estamos felices de seguir estudiando nuestro libro de Romanos y comenzamos con el capítulo 10. Y sin más que decir por mi parte, invito entonces a Sein, que en esta noche pues nos va a ayudar allí con el desarrollo del estudio en esta noche, que podamos iniciar y con la ayuda de Dios pues ser muy bendecidos. Así que adelante, Sein. Claro que sí, y pues gracias a Dios estamos aquí en esta reunión nuevamente de nuestro estudio de Romanos. Creo que ha sido un aprendizaje muy bendecido ver cómo el Señor nos salva y cómo Pablo no va deshaciendo muchas ideas, creencias que incluso permanecen en nuestros días, ¿no? Que incluso, aunque muchos dicen que no son legalistas, pero caen en el legalismo, ¿no? Y a tal punto que hasta nosotros nos dicen legalistas. Y pues el capítulo 10 tiene muchas cosas interesantes en cuanto a lo que es la justicia. No sé, vamos a guiarnos un poco con el formato que nos mandaron. No sé si lo contestaron. Sí. Sí, señor. Casi todo. Y hay varias palabras que se repiten. Hay varias palabras que se repiten como casi en todo el capítulo. Y Sí. nuestro primer punto es, ¿qué versículos, qué palabras se repiten más? ¿O cuál fue la intención de Pablo al repetir esas palabras? Bueno, allí la primera que yo vi fue Dios, fue como una que se repite bastante. Y pues la intención de Pablo, bueno, es que está hablando como de la justicia de Dios, entonces es necesario hacer esa diferenciación entre lo que viene de Dios y lo que pone el hombre. Entonces creo que por eso como la reincidencia, ¿no? De hablar específicamente de Dios y no de pronto del Señor o de el Rey, sino de Dios, porque pues hay dones y hay ciertas cosas que vienen de Él. Entonces por ahí fue que creí un poquito la reincidencia de Pablo con esta palabra. Exactamente, de cajón esa palabra, ¿no? Bueno, el nombre de Dios, eso sí no lo puse. Yoha, no sé qué otra palabra encontraste. Sí, pues también corazón allí la menciona, pues yo aprendí a contar, ¿no? Las palabras y yo encontré 5 veces corazón y me llamó la atención, ¿no? Esta palabra pues que también repetía y pues quise tener la claridad, entonces pues me fui a buscar en griego qué significaba esta palabra y, y bien, en griego es cardía, la palabra es cardía.
y pues hace referencia a nuestros pensamientos, decía allí, ¿no? Pensamientos, sentimientos. Entonces, pues es bien, bien interesante cómo Pablo allí pues nos habla de nuestro corazón, pero es básicamente nuestros pensamientos lo que está haciendo allí referencia a Pablo. Y pues también, como decía Sei, ¿no? Justicia también está allí. A ver, yo conté 3 veces justicia, no sé, no, aquí hay 4 veces justicia. 5, no, 5 también está justicia. Aquí se me habían pasado 2, estaba allí revisando. Entonces sí, creo que allí hay como una referencia de Pablo en cuanto a justicia y pensamientos o corazón, ¿no? Como que un ligue allí que nos está mostrando bien interesante, Pablo, en estos 10 versículos del capítulo 10 de Romanos. Entonces, ese fue, bueno, también, pues allí Cristo también está 3 veces, ¿no? Menciona a Dios 4 veces, a Cristo 3 veces, justicia y corazón 5 veces, fue lo que yo pues encontré del énfasis allí en estos versículos. Exactamente. Voy a compartir una presentación. No es mucho, pero es trabajo honesto. No, muy chévere, Sena. Ahí ya lo puedes hacer. Gracias. Y pues yo apunté esas palabras. Justicia, esa de cajón, creo que es la palabra que más se repite en Romanos 10 del 1 al 10. Vamos a ver más adelante un poquito del significado de justicia. Corazón, cardia, piense que me recordaba, por ejemplo, cuando dicen cardiólogo o corazón. Sí. Y precisamente de ahí sale el término, ¿no? De por sí el español tiene mucha relación con el español y el griego, perdón. Y también encontré que habla acerca además del pensamiento y sentimiento. Ahora que lo recuerdo, antes de que se me pase, si se dan cuenta en profecía que hablamos cuando habla del sello, ¿no? Del sello de- del sello de Dios y la marca de la bestia, ¿no? Habla de que se los puso en la frente y otro en la mano, ¿no? Entonces, ahí también podríamos tener un punto de conexión en ese sentido, igual. Eh, ese a modo de comentario, antes de que se me olvide. También salvación, se repite 2 veces, que es el griego esotería, que significa rescate, seguridad, liberación, libertad. Siento yo que esas palabras, buscar los sinónimos del original griego, nos ayuda a comprender aún más, porque en cualquier traducción, siempre se pierde, incluso peor en hebreo, por alguna razón en hebreo, siento yo que es de las traducciones que siempre se pierde más el sentido de lo que el autor del libro quiso darnos a entender, ¿no? Y más que nosotros no tenemos el pensamiento hebreo, que es lo que lo hace más fácil comprender. Pero eso no es imposible. Pero a rato que leamos Hebreos 10, del 1 al 10, vamos a tratar de sustituir esas palabras para tener una mayor comprensión. Yo encontré boca 3 veces en la versión de la 60, la Reina Valera 60. Creer o creyere, que es del verbo pisteu, perdón, que significa tener fe, confiar, fiar o encomendar. Permítame un momento. Entonces, vemos aquí que vamos a leer de manera rápida, de tener una recapitulación de lo que leímos esta semana. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y en oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo, ¿me ayudas con el versículo 3, por favor? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Paula, por favor. ¿Está ahí? Sí, sí estoy. Lo que pasa es que estoy con todo en el celular, entonces mientras me salgo vuelvo y activo y vuelvo y entro. Ah, ok, Me demoro, ok. me demoro un poquito, perdón. ¿Qué versículo me decías ahí? El Ahí el 4 y el 4. 5. Porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. Johan, ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. más, Más, más que adelante. dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Johan, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. excelente. Vemos aquí que en un principio, bueno, vamos igual al siguiente punto de nuestra guía. No sé cuántos hicieron alguna gráfica para resumir, compactar todo eso, Sí, porque pero piense que cuando yo lo leí como que me perdía un poquito, pero ya haciendo la gráfica piense que sí, ya me ayuda a comprender. sí, pues yo hice una gráfica, pero o sea, si esta vez no hice dibujo, fui un poquito más, no sé, cambié, revisé la guía, ¿no? Entonces ahí pues dice dibujo, gráfica, no sé, lo que tú quieras, pues. Entonces, a ver, yo te comparto lo que yo, pero déjame, la muevo aquí. Ah, bueno, y no sé, Pauli, si tú hiciste también. No, esta vez yo. A ver, no. Está bien. Entonces, a ver, espérame, que sí quiero para que quede así más bonito. Pues yo lo hice así, fue mi gráfica. Y pues está como toda, digamos, lo que quiere transmitirse en estos 10 versículos, ¿no? Entonces, comenzando allí, se habla como de un celo sin ciencia, que es lo que estaba mencionando Pablo en el versículo 2. Entonces, es como que un caballo salvaje sin freno, ¿no? Encontraba yo en algunos comentarios con referencia a Romanos. Y Oseas 4:6, que la ignorancia convierte al celo en una característica vana. También hablaba allí de la ignorancia de Israel en el versículo 3. Entonces, pues ignorar la justicia de Dios es ignorar la profesión de servirle. La justicia de Dios también está allí referida, que pues vemos que está constantemente, ¿no? Entonces, justicia de Dios, vida y carácter de Dios, que se puede leer en Marcos 10:18, hace la referencia. El someternos a la justicia de Dios, entonces implica lo siguiente, ¿no? O sea, de ignorar la justicia de Dios es establecer la propia. Cuando yo ignoro la justicia de Dios, estoy haciendo esto. Y que yo quiero someter la justicia de Dios a mi propio criterio. Entonces, a mí me encantó mucho cómo entender un poco más esta parte. Y también una referencia allí de una justicia hueca, como sin soporte, no será como una justicia, más que una justicia, algo que estamos llevando es por tradiciones. Y pues cuando el hombre intenta manipular la ley de Dios, la pervierte invariablemente, ya pues avanzando un poco más cuando se va haciendo la referencia de la ley allí, ¿no? Como casi finalizando ya los versículos pues del 1 al 10. Y el fin de la ley es Cristo, quien es ley y quien es vida. Y en
encontraba que esta referencia que hace allí Pablo también nosotros la podemos encontrar como muy similar allí, ¿no? En Deuteronomio 30, 19 y 20. Entonces, pues este fue como mi esquema de resumen de Romanos 10, del 1 al 10. ¿Ibas a hablar, Paula? ¿O solamente fue el emoji? No, súper completo, me pareció muy chévere, muy sintético, ¿no? Y bien explicadito, o sea, va al punto. Entonces, como gráfica está súper, súper, súper chévere yo. Gracias, Paulis. Exactamente, y la verdad estuvo muy compacto y bueno, el mío no está tan padre así, No, pero no voy a importa, no tratar importa. de En la realidad traté manera, como de ser muy sintético, si no, pues nada, me pongo a explicar todo ahí, pero sí, me gustó también como esta otra forma de poder sintetizar, Paulis, los estudios que tenemos. sí, por ejemplo, yo hice esto y bueno, así ya más explicado como que ya tiene más Oh, lógica, pero con imágenes así súper. ahí poco a poco. Porque si vemos en el versículo 2, Pablo, en el versículo 1, perdón, Pablo está como que diciendo, yo estoy orando por todo el pueblo de Israel, al menos eso es lo que yo comprendí. Permítame un momento, Sí. permítame un momento. Mira, Paulis, hoy tenemos dos esquemas. Mira, ese se ve bien Está lindo súper ese diseño. Listo, Ajá. disculpen el ruido aquí, es que había tranquilo. relajo. Y bueno, como les comentaba, ¿no? En el versículo 1, Pablo le está diciendo, hermano, ciertamente yo anhelo de corazón, o sea, como que él aspira o a él le gustaría que el pueblo de Israel hubiera aceptado a Cristo, ¿no? Porque a quien habían rechazado el pueblo de Israel, pues ellos eran los escogidos. Y en el versículo 2 menciona, porque yo soy testigo de que tienen el celo de Dios, pero conforme al verdadero conocimiento, pero no conforme al verdadero conocimiento. Y aquí puse una imagen de los fariseos, que Mm. podríamos resumirlo de que, pues sí, ellos eran el pueblo escogido. Y eso me recordó a cuando Jesús habló con los fariseos y les dijo, yo antes de Abraham yo soy. Y ellos decían, no, nosotros somos de Abraham y de nadie más, nosotros somos de Moisés, ¿no? Y Sí, sí, entonces, que era lo que hablábamos en Romanos 9, ¿no? Como ellos creyendo pues que por eso ya tenían algún tipo de predilección o que pues ya la hicieron, digámoslo así, con ser judíos. exactamente, y ellos se sentían los elegidos y todo. Ellos tenían el conocimiento, comprendían los sacrificios, comprendían las festividades, bueno, al menos se suponía que lo comprendían, y pero les faltaba algo. Todo lo que apuntaba el sistema de sacrificios, todo el conocimiento que tenían acerca de Dios apuntaba a Cristo, y aún así no lo reconocieron, ¿no? Y entonces Pablo ahí dice, que dice que ellos tienen el celo, ellos conocían al verdadero Dios, pero no aceptaron a su Mesías porque no cumplía el estándar que ellos pensaban que sería el del Mesías, ¿no? Y porque el Mesías, o sea, Cristo, predicaba un evangelio que era que distaba mucho, un contraste diferente a lo que los fariseos hablaban. Y entonces podríamos aplicarlo ahí de que ellos tenían el celo, pero no conforme al verdadero conocimiento. Y pues ¿quién es nuestro verdadero conocimiento? Pues es Cristo, ¿no? Y de pronto, Entonces, Sabina, ahí voy a lo que de pronto decía yo, de que todo lo que toca al hombre lo pervierte, porque pues finalmente ellos no comprendieron la justicia que venía de Cristo y por eso tampoco pudieron aceptar a Cristo, porque ellos estaban en búsqueda de una justicia que ellos mismos se habían inventado. Entonces, qué triste, ¿no? Porque claro, como tenían esa tendencia, como ya lo hemos estudiado, de que pues soy hijo de Abraham, por ende digamos que tengo el privilegio de, entonces hago esta serie de cosas y listo, soy justo. Entonces, pues qué triste como la visión tan humana de salvarme a mí mismo y no necesitar realmente un salvador, sino lo que ellos buscaban era un rey que les diera Ujú. prosperidad, pues terrenal. Pero y lo buscaban acorde a ellos, Ujú, exactamente. porque Así como de, como este tal, me conviene, sí, ¿no? sí era el rey y era salvador, pero él vino no como ellos lo esperaban. totalmente. Exactamente. Algo muy parecido como lo que pasó con Saúl, ¿no? Ajá. Fue Ujú. que ellos quisieron y miren
pues finalmente cómo les fue. O como con Samuel, ¿no? Cuando ungió a David, que revisó a todos los hermanos y Sí, Samuel que decía, este debe ser el elegido. Y sí. cuando vio Lo que dijo, veía no, ¿cómo como puede que ser no, David? que cómo va a ser este. Exactamente, y el ser humano así es, como que busca al más fuerte o al mejor partido, como dirían, ¿no? Al mejor Sí, candidato. Y entonces vemos aquí que en el versículo 3 hay dos caminos, por así decirlo. Dice, ignorando la justicia de Dios. ¿Quiénes ignoraron la justicia de Dios? Pues los judíos, ¿no? Sí, Al haber rechazado al Hijo de Dios, y pues sabemos que en profecía, ¿quién está sentado en el trono? Pues el mismo Cristo, su Hijo, ¿no? Y quien está juzgando las naciones y ahorita está en el santuario intercediendo por todos los que creen en Él, ¿no? Entonces ahí podríamos relacionarlo a la justicia de Dios y dice, pero ellos procuran establecer su propia justicia. Y Jesús mismo en varias ocasiones les dijo de que ellos guardaban mandamientos de hombre, decían que obedecían a Dios, de que su total devoción era al Padre, pero en realidad, citando lo que dijo en Ezequiel, creo que, no, Isaías, que de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque su justicia no era era la de ellos, mandamientos de hombre, enseñanzas que incluso hasta nuestros días los judíos respetan casi a la misma altura la Torah que al Mishnah y a la tradición escrita que ellos tienen desde generaciones, ¿no? Y probablemente para ellos todo lo que los rabinos, todo lo que los escribas han escrito, tienen a la par con la Biblia, pero sabemos de que muchas de esas cosas no tienen respaldo incluso bíblico, ¿no? Entonces vemos aquí dos caminos, o confiamos en la justicia de Cristo o nuestra justicia. ¿Cuál podría ser nuestra justicia? Tal vez querer adorar o hacer las cosas no como la Biblia dice, sino tal vez a nuestra conveniencia o porque somos tercos y decimos, no, pues yo estoy adorando a Dios, pero sé que mi posición no tiene respaldo bíblico, ni siquiera. Entonces vemos aquí en el versículo 5 dice, Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Y si buscamos Levítico 18:5, se los voy a leer de manera rápida, Levíticos 18:5. Vemos aquí que Pablo está citando algunas porciones del Pentateuco, ¿no? Y incluso eso lo estudiamos en la lección hace 2 trimestres. 18:5 dice, por cuanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, yo Jehová. Tal vez malinterpretando este versículo a estas alturas del partido, de que tenemos el conocimiento de que nadie se salva por la ley, pero si yo me aferro a eso de decir, confiar en que por hacer mucha caridad, tal vez porque no le robo a nadie, o por el simple hecho de cumplir la ley ya tengo la salvación comprada, ¿no? Que sería como un tipo de legalismo. Entonces, esa es una corriente que incluso el ser humano, incluso nosotros como adventistas y como cristianos podemos correr el peligro de decir, no, pues yo llego todos los sábados a la iglesia, doy mi diezmo, eh, doy alimento a los pobres los sábados, y hago este proyecto misionero y aquello, ¿no? Y pensar de que tantas actividades tal vez ya estamos más cerca de Dios, pero o soy eh, director de aquel o aquel departamento y sí, lo que mencionaba Eli hace 8 días, nos llenamos de tantas cosas a veces que se nos carga nuestro sábado y a la final como que pues pensamos luego, bueno, pero ¿y este sábado realmente fue de edificación para mí, de conexión con el Señor? exactamente, porque podemos perder de vista eso. Y no tiene nada de malo, incluso es bueno, pero si no tiene ninguna repercusión positiva el estar ocupado en los negocios, por así decirlo, del Señor, en sus ministerios, pero si no está siendo de bendición en mi vida, pues es algo que debemos cuestionarnos, ¿no? Porque algunos sí se sienten bendecidos, aunque cansados,
porque incluso para el sacerdote los sábados era el día más cansado para ellos y más trabajoso, pero aún así era de bendición porque estaban cerca del Padre, ¿no? Pero sí, obviamente estamos muy enfocados o enfrascados en actividades que de nada ni sentimos la presencia de Dios, pues sí es algo que nos debería poner a cuestionarnos en qué estamos haciendo, ¿no? Y luego en el versículo 6, Pablo vuelve a citar otra cita, que es Levítico 30, 12 al 14. Esto igual lo estudiamos en la escuela sabática hace dos trimestres, el trimestre pasado me parece. Y dice la siguiente manera ahí está en Deuteronomio. Creo que cambié Sí, es Deuteronomio 30. acá lo tengo. Léelo, Dice, por no está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Y el 14 dice, al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Exactamente. Muchas gracias. No sé cómo aparece en su Biblia, al menos en mi título en la versión 95, dice condiciones para la restauración y la bendición. Si leemos Sí, y ponemos acá atención, igual. excelente, entonces no está tan cambiado. Si recordamos lo que estudiamos en la lección aquella vez, habíamos estudiado de que por qué Dios o por qué Moisés habla de esa manera. Porque sabemos de que Israel vez tras vez caía, no sé, como que se le olvidaba, se le iba el avión y pecaban y luego se reconciliaban, luego pecaban y así, no era ir y venir. Y tal vez ellos podían decir, no, pues, ¿por qué tantas leyes? Es imposible guardarlas y todo, ¿no? Entonces, incluso nos puede pasar a nosotros. Decir, no, es que es muy pesado obedecer a Dios y todo eso. Es que me es difícil abandonar aquello que sé que no es benéfico para mi vida espiritual, pero es que me cuesta y todo eso, ¿no? Creemos aquí de que no se trata tanto de el esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer, sino permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Porque dice, no, no es imposible que nosotros podamos caminar en los senderos que el Señor ya ha preparado. Y qué mejor, como sabemos, Cristo ya caminó por un sendero pedregoso y ya preparó el camino. O sea, Él ya trazó el camino. Ahora nos toca ir y caminar por donde Él caminó. O sea, ya no tenemos que ir por trazar el camino y ver, ¿será que piso por acá? Porque si piso acá me voy a caer. No, Jesús ya nos provee todo eso. Entonces, vemos aquí de que no hay pretexto, como decían los israelitas en el desierto. Entonces, Dios les recuerda de que no hay imposibles para obedecer a Dios. Entonces, Dios los anima a través de Moisés de que confiaran de que Dios es fiel y que Él no desea que veamos sus mandatos como algo imposible, sino como una oportunidad para acercarnos y aprender más de Él. Porque mientras más pasemos con Dios, más vamos a aprender de su carácter y a ser como Él. Como se dice de que cuando hay estudios psicológicos que dicen que cuando pasamos mucho tiempo con una persona, aprendemos a imitar su carácter, su forma de expresar, su forma de hablar incluso, ¿no? Entonces, si eso ocurre con un ser humano, imagínense cuánto pasará la influencia de exactamente la contemplación. Gracias, Pablo. Cuánto más pasará cuando estemos en constante comunicación con nuestro Dios, ¿no? Y hay mucho testimonio de eso, de gente que incluso, por ejemplo, Pedro y Juan, ¿no? Que ellos eran tremendísimos, incluso les decían, y el hermano de Juan, creo que se me olvidó el nombre, que ellos eran de carácter muy, muy terrible y Juan y su hermano eran considerados los hijos del trueno, ¿no? Tanto así de que decía, y cuando lo rechazaron en cierto pueblo, les decían, no, pues ellos nos rechazaron, le ordena que baje fuego del cielo, ¿no? Tanto así era su ira. Entonces, imagínense si hubieran tenido esa autoridad para bajar fuego del cielo, si lo hubieran hecho.
Pero bueno, esa es otra historia. El caso aquí es que cuando nosotros contemplamos, mantenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, es que nosotros logramos a comprender que nuestra salvación no es tanto por qué tanto hagamos o qué hacemos y qué no hacemos, o qué tratamos de hacer más y qué tanto nos abstenemos, porque eso no cuenta y al final de cuentas eso termina siendo un punto de vista legalista. Entonces vemos acá más adelante que en Romanos 10 menciona algo interesante. Dice versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tal vez podríamos pensar de que los 10 mandamientos son imposibles de cumplirlas, pero si nosotros creemos y lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, meditándolos día y noche, claro que el Señor nos va a ir capacitando para poder cumplir su voluntad. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, y en el versículo 10 termina, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí puse esta imagen, ¿no? Que una de las claves es que tenemos que creer en Jesús para que nosotros podamos alcanzar la justicia el perdón y la salvación, cosa que los judíos no hicieron en ningún momento y que desgraciadamente rechazaron y condenaron a Cristo en crucifixión, y pues eso le añadió más culpabilidad a su crimen por aquel pecado de querer asesinar a Cristo, ¿no? Entonces, ese es un contraste de que lo único que nosotros debemos hacer es creer, pero además de creer, confesar. Y si nosotros confesamos algo es porque nosotros tenemos una plena convicción. Porque acá vemos una imagen de un corazón de que no es necesario, no es solamente de creer, porque sabemos de que los demonios también creen y tiemblan, pero a pesar de que conocieron al Señor, conocen su poder, conocen su señorío, ellos están del otro bando. Ellos saben que Jesús tiene poder, de que el Padre tiene poder y ellos saben que están derrotados, pero aún así siguen dando batalla en ese conflicto cósmico, ¿no? Entonces, no solamente me basta a mí creer en Jesús, de que de nada me sirve solamente tener conocimiento de la Biblia, tal vez estudiar y conocerme de todo el espíritu de profecía, conocer cada versículo de Romanos, pero si ese conocimiento no me lleva a ninguna parte, si no crea una conversión en mí, de nada me sirve. Y Pablo me imagino que habla acerca de que debemos de confesarlo porque somos testigos, hemos conocido el poder y hemos probado las bendiciones de nuestro Dios, y entonces eso no lo podemos borrar, tenemos que ser testigos en donde quiera que andemos y hablar de él, porque cuando nosotros nos emocionamos y nos pasa algo maravilloso, ¿qué queremos hacer? Queremos compartirlo. Oye, fíjate, ¿qué me pasó? Me dieron tal cosa, o me dieron un ascenso en el trabajo, fíjate que saqué un excelente en el examen, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra mayor bendición? De que Cristo murió por nosotros y nos salvó, ¿no? Y vamos, no sé si investigaron las palabras en griego. Sí. Sí. Adelante. Sí, bueno, a mí me llamaba la atención y es que esas palabras de griego fueron las mismas palabras que referenciamos la semana pasada terminando el capítulo 9 de Romanos. Entonces yo pensaba, ¿no? Y analizaba qué tan importante era este tema aquí en esto que estamos tocando, que pues Pablo le sigue haciendo la mención allí de lo importante que es la justicia y lo importante que es la fe. Entonces, cuando nosotros se hacía la referencia allí de fe, de fidelidad, y si nosotros hacemos como esa conexión allí con lo que venimos mencionando de la justicia y como que a veces nosotros como que no estamos realmente dejando que esa justicia de Dios sea la que esté en nuestra vida, pues estamos realmente como que uno puede analizar y
pues qué tanto en verdad yo estoy viviendo con Cristo. Y cuando hace referencia allí, pues habíamos mencionado, ¿no? Que pisteos, pues que es la fe, ese es el griego de fe, que significa también fidelidad y es como que Dios nos está dando su persuasión sobre lo que a Él le agrada. Entonces, a veces nosotros podemos estar como creyendo como ¿por qué hay como ese conflicto, ¿no? Que lo que a mí me agrada, a Dios le desagrada, pero pues es que es como que no me entendiera, ¿no? A veces nosotros podemos como llegar a ese punto, no, pues es que Dios como que no me entiende, porque yo Como el le otro oro hombre tal, de Pablo, ¿no? De lo que quiero ajá, hacer, no lo hago, ¿no? sí, porque yo puede ser, ¿no? Como que a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, no sé, hacemos una oración o tenemos algo especial y puede que Dios como que uno nos responda pronto o que de una u otra forma nos ha dicho no, pero como está allí lo que yo considero que sí está, pues entramos allí como en ese conflicto y es allí como cuando lo que menciona Pablo, ¿no? Como de esa justicia hueca en la que nosotros estamos y que posiblemente estamos es más bien llevándonos como por tradiciones o por el contrario, mi justicia se la quiero colocar a Dios. Y allí en el último espacio que dice en el versículo 10, que ese fue mi versículo de memoria esta semana, cuando hace referencia al corazón, menciona el comentario bíblico: para ellos, para los judíos, el corazón no representaba las emociones como diferentes, separadas de los razonamientos, y a mí me llamó la atención mucho, ¿no? Porque a veces nosotros como que decimos, no, pues es que no podemos dejarnos llevar por las emociones, y claro que no, pero pues es que aquí Pablo nos dice es que las emociones deben ir ligadas con tu razonamiento. Wow, yo, cuando yo leí esto, yo pues dije, y es muy real, o sea, nosotros muchas veces nuestras emociones no están ligadas con nuestra razón, porque nosotros no estamos razonando como Dios quiere que Ah, nosotros as- razonemos y entonces as- allí nos estamos estrellando. Así como Me cuando encanta. cantamos un himno, por más bonito que tenga la letra, pero si nada más cantamos por cantar, pues las palabras, el canto se los lleva Sí, el son viento, pero vanas. cuando las razonamos, decimos, wow, está muy bonito este himno y realmente me acercó a Dios y hasta lo cantamos con mucho gozo, ¿no? Un ejemplo, imagínate, ¿no? ¿Qué será con la Biblia? Cuando la leemos así, si no lo razono, pues, ¿qué aprendí? Pues nada más lo leí, pero cuando empieza a razonar, a ver, ¿será que Pablo quiso decir eso? ¿Será que no? O tal vez este razonamiento es mío y no tiene respaldo bíblico, entonces empieza a cuestionar y dice, no, aquí aprendí algo nuevo, ¿no? Sí, porque la Biblia uno lo enfrenta, la Biblia realmente a uno lo enfrenta y pues quizá a veces como que no queremos estudiar también es precisamente por eso, porque no queremos enfrentarnos realmente a lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere enseñarnos. Y pues eso requiere como tal, como dice allí Pisteos, ¿no? Fidelidad de nuestra parte. O sea, porque nosotros muchas veces queremos tener una fe, una fidelidad, estar allí con el Señor, pero mientras que el Señor quizá como que nos muestra que está haciendo lo que estoy yo queriendo. Entonces ahí en esos momentos, pues sí, nos fascina ser cristianos, nos encanta orar y estamos conectados, pero cuando sentimos, pensamos, como que, pero y Dios como que no respondió, o como, no estamos quizá como conectados, como, bueno, hay algo que yo quizá estoy desconectándome del Señor y eso no me está permitiendo, no sé, entender lo que el Señor quiere realmente. Y allí entonces ya empezamos como a dejar esa fe, esa fidelidad, y ya entonces ya nos volvemos emocionales sin razón, y creo que allí es cuando están los problemas, porque empezamos a poner nuestra justicia
sobre la de Dios. No sé, Pauli, si ahí tienes abierto qué quieras decir. Pues sí, para complementar lo que estás mencionando, yo también, bueno, ahondé también, pues, como en algo diferente al término, ¿no? Que ya habíamos de pronto visto un poquito la semana pasada. Y al versículo que me llevó el tema ya más de justificación fue a Romanos 3:5, que pues me parece muy, pues muy interesante volver, ¿no? Un poquito a lo que ya hemos venido estudiando. Y dice el versículo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces volvemos nuevamente, ¿no? A ver cómo, como tú decías, como develar realmente y verme a mí y darme cuenta de los prejuicios, de los esquemas mentales, de las creencias, de las tradiciones que tengo y contrastarlo con lo que es la verdadera y la real justicia de Dios. Entonces, pues es como un abrir los ojos, pero ese despertar, pues como tú decías, va acompañado, ¿no? De un sinnúmero de raciocinio y al mismo tiempo, pues de emociones encontradas contra nosotros mismos, ¿no? Que finalmente, pues somos allí un enemigo, ¿no? Como dice, mi injusticia es la que pues finalmente se está viendo cuando me acerco a Dios. Y en el tema de la fe de Pisteos, bueno, allí también veía el tema un poquito de la fe de los discípulos, ¿no? Me llevó a un poquito a cuando los discípulos caminaron con el Señor, pero pues no tuvieron fe, sino hasta después de la muerte de Cristo. Entonces, pues uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que la verdadera fe pues se manifieste, ¿no? Porque de pronto no estoy, o sea, si Pablo repite tanto el término de fe, de justicia, pues es porque de pronto no es tan fácil de entender ni tan fácil de vivir. Y a veces nosotros como que, ay, sí, yo vivo por fe, ay, sí, yo vivo por fe, pero realmente sabemos qué es la fe y sabemos vivir por fe, ¿no? Son las preguntas que debemos no solo hacernos, sino hacerle a Dios todos los días. No, Señor, realmente estoy viviendo como tú quieres que viva, realmente obedezco tu palabra como tú dices que debo hacerlo, o estoy poniendo mi justicia o me estoy poniendo a mí allí. Entonces, pues, uy, como que se le abre a uno un poquito más la ventana, ¿no? De lo que es justificación por la fe. De hecho, Pablo es experto en ese tema, porque ¿qué hacía Pablo antes? Antes de ser Pablo era Saulo. Saulo significa hombre valiente. Y luego se convierte en Pablo, ¿no? Ahora hombre pequeño o algo así, más o menos significaba el nombre, ¿no? ¿Y qué hacía Saulo? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, aunque era muy atroz lo que él le hacía a los cristianos, pero él pensaba que estaba adorando a Dios y él decía, no, esta causa es de Dios, no es mío. Yo no estoy persiguiendo a los cristianos porque yo los hago no porque sean solamente cristianos, sino porque lo que ellos predican es una blasfemia, es un insulto a Dios, decía él. Pero cuando se le revela a Dios y le dicen, oye, Saulo, tú me estás persiguiendo. Entonces, imagínense el shock que debió sentir Pablo cuando dice, ¿qué? Bro, si yo estaba haciéndole un bien y todo era para el Señor y ahora me voy a enterando de que nada que ver, de que todo eso que estaba haciendo estaba equivocado, ¿no? Entonces vemos aquí que incluso, como decía Pablo, ¿qué debe pasar en nuestra vida como para que nosotros podamos creer de verdad? Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y tengo una pequeña presentación más, pero creo que Joha, ¿ibas a comentar algo? No, ok. Hacía manera rápida, porque sí me pasé un poquito de texto, pero justicia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús usaba su justicia o dikaiosune en los evangelios, se puede resumir que habían varias razones por las cuales Cristo hablaba acerca de la justicia, ya sea por algo recto, justo en nuestro proceder con respecto a la voluntad de Dios para nosotros. Otra, otro, Otra razón por la que manejaba la palabra justicia en los evangelios era señalando, dice aquí, señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Otro, para responder a las demandas de Dios que el Señor nos hace a nosotros para que nosotros podamos caminar en sus caminos.
Mateo 6:33, un versículo muy conocido, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y los deberes religiosos que son los mismos que incluso para nosotros, dar el limosna, visitar al prójimo, a las viudas, a los huérfanos, etcétera, ¿no? Pero también Pablo usaba esa palabra por otros motivos. Dice que podría, en el contexto de lo que él hablaba, habla de una acción recta. Dice, es frecuente también en los escritos de Pablo en varias ocasiones. Dice, pero en la mayoría de las veces la usa para denotar el don de gracia de Dios para los hombres. O sea, la justicia que el Señor nos imputa a nosotros. Porque nosotros no tenemos justicia en nada. Por más que intentemos hacer el bien y hacer las cosas bien, siempre hay algo, hay una espinita que no nos deja caminar en esa rectitud y eso es porque estamos en pecado. Dice, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a una correcta relación con Dios. Gracias a esa justicia que se nos imputa, que se nos da, que se nos otorga, no porque lo merezcamos, sino porque por la misericordia de Dios es que nos la da, y a través de esa justicia es que nosotros logramos ligarnos a Cristo, y si nos ligamos a Cristo, estamos ligados al Padre. También pistis o pisteu son términos similares, pero fíjense que a veces pistis en la traducción, en la Reina Valera, o puede ser fe o puede ser creer. Entonces vemos aquí que hay una estrecha relación y que esas palabras son intercambiables en cuanto a la traducción. Eso ya lo habíamos estudiado en Romanos 3, creo, y lo voy a volver a citar nuevamente. Cuando Pablo citó Génesis 15:6, dice, porque ¿qué dice de la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó es la palabra que se usa de pistis o pisteu, que son términos similares, solamente cambia un poquito ligeramente en la conjugación. Dice que pisteu es tener fe, confiar, encomendar, fiar, guardar. Entonces, y pues obviamente si estamos citando el Génesis 15:6, pues podemos igual investigar un poquito el término hebreo. Creyó, que es de hebreo amán, que significa fiar, fiel, firme, lealtad, ayo, seguridad. Entonces, con esas palabras, ahora nos damos cuenta que creer no es nada más de que sé, como les mencionaba, sé que Jesús es hijo de Dios, sé el ministerio de Cristo y sé que está haciendo Jesús. Pero nada me sirve saber eso si no hay ningún cambio en mi corazón o si simplemente sé que está Jesús intercediendo por todos nosotros, pero nuestra sigue siendo la misma, ¿no? Sino que debe haber un cambio, que esa fe, esa convicción tiene que obrar en mi corazón igual. Entonces, como les mencionaba, dice que le fue contado, o sea, el Señor nos imputa su justicia a nosotros, nos la considera a nosotros, aunque nosotros no tengamos la capacidad de tener esa justicia, pero Él nos la da. O sea, es tuyo a como del lugar, por así decirlo. Y Pisteu menciona un diccionario en que encontré, dice que creer también es ser persuadido, fiarse, confiar, o sea, no es nada más es como cuando alguien te dice que confía en ti y te dice, no, yo confío en ti, sé que lo vas a hacer, y a la mera hora se ven que hay actos de desconfianza y dice, oye, pero no es, ¿cómo es eso? Tú creías en mí y somos amigos, ¿por qué no confías en mí? Yo te dije que lo iba a hacer. Y dice, no, pues tiene que bajar la cabeza y decir, perdón, no. Entonces, no es solamente una mera creencia, sino una firme convicción. Y aquí lo podemos relacionar a lo que es en Hebreos 11, ¿no? De qué es la fe, es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, creer verdaderamente en nuestro Señor Jesús, en Dios, dice, es una rendición personal a Él. Aquí vemos una conexión con Juan 1:12, donde podemos darnos cuenta de que creer no solamente es saber que está ahí, sino rendirnos a Él. Y menciona aquí más adelante, dice que es una opinión mantenida de buena fe sin referencia necesaria a su prueba. Eso lo podemos aplicar a Abraham, porque a Abraham que se le dijo,
Le dijo, yo haré de ti una nación enorme y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Exactamente, Pablo, Johan. Los demonios también creen y eso también se aplica para nosotros. Tal vez la gente agnóstica en cierta manera creen tal vez en Dios y a la vez no, pero de nada les sirve porque ellos, su vida sigue siendo igual, no hay ningún cambio. Entonces, pero regresando a lo de Abraham, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó para recibir la promesa de su primogénito y no por Ismael? Pasaron 25 años, porque cuando a Abraham se le dio la promesa de que le nacería un hijo por parte de Sara, tenía 75 años y cumplió 100 años cuando al fin llegó su hijo. Tal vez Abraham dijo, no, pues en 9 meses voy a tener mi hijo. Y pues no llegaba, simplemente no llegaba y pasaron 25 años, tanto que tomó Sara, la su desesperación. esposa. Ujú. Mande. Sara, su esposa, que le dice, ¿no? Como de, no, Exactamente. pues no, ya no fue conmigo, entonces pues ayudémosle a Dios. Exactamente, es que así es No, el ser no le humano. dejemos quedar en pena. Exactamente, y luego nos vemos chasqueados nosotros porque queremos, como decir, voy a ayudar al Señor para que ahora sí, vamos, como que queremos apresurar la bendición. Y desgraciadamente, Ajá. ese es un acto de desconfianza de nuestra parte a nuestro Dios, como les decía, ¿no? Si tenemos un amigo y vemos ahí y se siente feíto, ¿no? Cuando vemos que la persona que decía que confiaba en nosotros en realidad no confiaba, ¿no? Entonces, ese ya para ir abordando en nuestra conclusión, Isaías 41:8, habíamos visto que Isaías y dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y a mí me parece muy bonito esta cita porque imagínense que Dios mismo te llame su amigo, ¿no? Debe de sentirse muy padre, ¿no? Muy bonito que saber de que nuestro Dios nos tiene en ese concepto. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, o sea, no fue una creencia vaga, sino que en Mm. realidad Abraham confiaba y sabía de que Dios iba a cumplir aunque pasaran muchas generaciones. Y no fue una generación, fueron bueno, no miles, sino que fueron como varios siglos para que en realidad el pueblo de Israel creciera tanto en ese caso, ¿no? Y dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? Porque era tanta su convicción, ese pistego que él tenía, era una firme convicción con el Señor. Conocemos esta cita, el justo por la fe vivirá, o sea, pistis Bueno, o pisteus, ¿no? En otras palabras, somos justificados por tener fe y aferrarnos a Dios y en el contexto de Romanos 10, por creer en Jesús y no solamente en nuestro corazón, sino también testificando a través de nuestros labios, ¿no? Y por eso es que nosotros somos salvos. Y ya nada, les voy a leer estas citas de Camino a Cristo. Dice, más aún Cristo cambia del corazón y habita en él vuestro por la fe. Debemos mantener esa comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de nuestra voluntad a Él. Mientras lo hagamos, Él obrará en nosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podremos decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Otra cita en la página 63 dice, así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos, como les mencionaba, nuestra justicia. Tal vez los fariseos se jactan, no, nosotros somos de Moisés y no obedecemos a nadie más, ¿no? O tal vez decimos, no, yo soy adventista, somos la iglesia elegida y la cosa, y el movimiento adventista fue predicho en Apocalipsis 13, perdón, creo que era 13, y la cosa, ¿no? Y somos el pueblo elegido, pero tal vez nos jactamos de eso, pero tal vez nuestro testimonio o dista mucho de aquella realidad, dice. No tenemos motivos para ensalzarnos, en realidad no tenemos nada de qué enorgullecernos, mucho menos de ser llamados el pueblo escogido de Dios, que es una gran verdad, pero eso no nos hace más salvos que la gente que está allá afuera en el mundo, ¿no? Dice, el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su espíritu obrando en nosotros y por nosotros.
Dice, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a él. El ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham pues salió de su tierra y su parentela a un lugar que no conocía y él por fe fue que se dejó guiar por Dios, dice. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a él. Ahí es el secreto. Entregar nuestra voluntad a Dios, a Cristo, entregarle nuestro corazón y que todos nuestros sentimientos, como decía Johan, que nuestros sentimientos se dirijan a Él, obviamente con razonamiento, dice. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y esa es la mejor conclusión que podemos tener, que nuestra fe es la que nos va a renovar al carácter de Dios. Y esa es la promesa que nos da nuestro Padre Celestial, de que nuestra justicia de nada nos sirve, sino confiar solamente en los méritos de Cristo. Y conforme mantengamos una relación diaria con Él, vamos a ser semejantes con Él. Como dijo Pablo, crecerá la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gracias, Sein. Qué lindo. Y ya, bueno, pues para ir cerrando en esta noche nuestro estudio, me gustó algo que dice esto, pues Filipenses 2:13, ¿no? Menciona, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no hay otra situación mejor, ¿no? Que nosotros podamos someternos realmente al Señor, ¿no? No solamente de ese creer, no sé, teórico, sino que sea un creer práctico, en donde creo que desde el 2020 estamos viviendo situaciones bien complejas y cada quien pues ha tenido diferentes situaciones, pero todo pues yo siempre menciono, es como son cuestiones que están retando mucho nuestra fe. Y es donde realmente uno tiene que decir, ok, o sea, ¿hasta dónde estoy llegando yo en mi conexión con Dios, en mi confianza, en mi fe con Él? Y como dicen, es Malaquías, ¿no? O sea, no importa, se seque la higuera, que se vayan el ganado, que todo se acabe. ¿A dónde está cimentada mi fe, no? Con todo y eso, tenemos que alabar a Dios y agradecerle a Él por todo, porque si lo consideramos que Él es el supremo hacedor y quien tiene el control y quien sabe todo, pues no hay momentos pues como para desconfiar, sino más bien aferrarnos más. Y si quizá resulta para nosotros ese puntito allí como de desconfianza, pues decírselo al Señor, ¿no? Pues, o sea, Dios es tan maravilloso que Él nos va a dar esa respuesta cuando nosotros sintamos como que hay algo allí que nos está faltando, que estamos fallando en algo. Podemos ir a Él, como refería también en el versículo, en los versículos del capítulo 9, que Jesús es la roca. Tenemos que construir sobre esa roca, una roca firme y pues es lo especial de seguir avanzando en este estudio de Romanos. No sé, Pauli, si quieres decir algo ya como tu conclusión, tu cierre. No, pues lástima pues las demás personas se estén perdiendo el estudio, porque ha sido súper bonito como el ir caminando desde lo sencillo hasta lo complejo. Creo que eso lo edifica más a uno, como sentir que uno mismo puede ir hilando gruesito. Entonces, pues eso me ha gustado mucho de esto, pues de estos estudios, y como que siento la relación, ¿no? La relación que hay entre estudio y estudio. Entonces siento uno que va creciendo hasta en los mismos conceptos, ¿no? Como tú lo decías, yo, como ver la justicia más amplia, ver la fe, ver de pronto o ponernos en el zapato de Pablo y decir con qué intención creo que dijo esto, lo puso así, o utilizó esa metáfora, ¿no? Entonces todo eso como que lo hace más rico. Entonces, pues en ese sentido creo que es maravilloso y bueno, pues hay que seguir, ¿no? Hay que continuar y pues, qué Hay que chévere. seguir. Nos Bueno, seguimos a Pauli. la meta, diría.
Sí, como eso estás en Corintios, es que Creo que no, no, sí, no me que acuerdo bien prosigo a así. la meta, aunque también creo que es en Colosenses que dice, no mirando a lo que queda atrás, sino Sino sigo adelante. Ujú. Ok, bueno, Paulis, quiero preguntarte entonces, hermosa, porque te escribí, pero no Sí. hice por allí. Si hacemos la actividad o la dejamos para, si la hacemos o si la Pues enviamos son, al grupo. bueno, ¿Sí? pues es un quiz, son 8 preguntitas. Entonces, pues no sé si quieren responderlo allí. Lo responden los dos, a ver cómo les va, qué dicen. Bueno, O, ok. o por qué no lo podríamos manejar así como se hacía antes, ¿no? De que lo puedan contestar en el transcurso de la semana para que, digo, podría ser Como se hace en el club de lectura, pues podríamos intentar, Paulis. También, sino que como es de la semana pasada, no queda muy atrasado. No, porque como hoy repasamos, pues es como el repaso El repaso, y listo, me parece sí, chévere. lo enviamos como, bueno, este es el repaso de hace 8 días y así se y a aprovecha ver el quiz. si, y a ver si más personas allí participan. Y pues yo también les tenía acá una preguntilla, ahí les mandé el link, pues pueden de repente contestarlos, yo lo voy a dejar abierto y lo vamos a enviar también al grupo a ver quiénes contestan esa preguntita que está allí. Y ya luego yo le tomo fotito y lo pasamos como el resumen de nuestra sesión de hoy. Así que pues muchas gracias a Ceín, gracias Paulis y bueno, gracias a Dios primeramente que nos permite estar aquí en el club de estudio, pues es de mucha bendición y como dijo Paulis, pues quisiéramos que más personas pudieran estar acá, pero bueno, que Dios nos dé la sabiduría y también pues que el Espíritu Santo en su providencia pues pueda motivar a más personas a que tomen este tiempo de conectarse y de estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, ya para terminar, entonces en esta noche, Pauli, si puedes, porfa, me tienes la oración o nos ayudas con la oración de cierre. Claro que sí. Gracias. Oremos. Padre, bueno, Señor, gracias te damos por haber estado con nosotros en esta reunión, en este estudio, por haber abierto, Señor, nuestros ojos ante tu palabra, por hacernos llamados, Señor, personales y también como pueblo tuyo, como remanente que deseamos ser, Señor, para poder predicar la verdad, pero más importante, Señor, testificar de ti, para, Señor, poder realmente mostrar tu justicia al mundo, Padre amado. Ayúdanos a mantenernos firmes en el propósito. Señor, te pedimos que seas tú quien nutra nuestro pensamiento, seas tú la fuente, Señor, de nuestra razón, de nuestro sentir, de nuestro actuar, Padre amado. Que tu Santo Espíritu sea esa guía, Señor, que escuchamos fuerte y que seguimos, Padre amado. Te pido por Ceín, por Joa, en esta noche, Señor, y también por aquellas personas de pronto que escuchan este estudio en diferido, Padre amado, para que tú también les llenes de ti, para que les permitas y les motives, Señor, a continuar estudiando tu palabra y encontrando esos tesoros, Señor, que tú deseas revelarnos. Quédate, Señor, con nosotros en esta noche, en lo que resta de semana. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.